Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Capítulo 6. La preservación de los santos del mal. Otra gran ventaja y misericordia que los santos reciben de la mano de la providencia se manifiesta en su preservación de las trampas y tentaciones del pecado, por medio del cuidado preventivo de Dios sobre ellos. Es tan cierto como la luz del día que la providencia desvía muchos golpes mortales de tentación y muchos ataques letales que Satanás lanza contra nuestras almas. Esto está incluido en la promesa de que Dios, con la tentación, también proveerá la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Primera de Corintios 10:13. La providencia abre una salida para el alma cuando se halla atrapada en los estrechos peligros de la tentación. Hay dos formas principales en que se rompe la fuerza y eficacia de la tentación en los creyentes. Una es mediante la operación de la gracia interna. El espíritu desea lo que es contrario a la carne, y la carne lo que es contrario al espíritu, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Es decir, la santificación hace que el pecado tenga un vientre estéril aún después de haber concebido en el alma. La otra manera es por medio de la acción externa de la providencia, y es sobre esta que deseo hablar aquí. La providencia de Dios es la gran barrera y freno contra un mundo de pecado que, de otro modo, se desbordaría como una inundación desde nuestras naturalezas corruptas. Ella impide gran cantidad de maldad que, de no ser por su intervención, los hombres impíos cometerían. Génesis 19:11. Los sodomitas corrían con avidez tras sus deseos impuros, pero Dios, en su providencia, los detuvo cegando sus ojos. Jeroboam intentó golpear al profeta, pero la providencia intervino y secó su brazo. Primero Reyes 13:4. Así vemos cómo, cuando los hombres malvados han tramado y están listos para ejecutar su impiedad, la providencia les coloca grilletes para que sus manos no puedan llevar a cabo su propósito. Job 5:12. Y aún en los hombres piadosos queda tanta corrupción que, si la providencia no cuidara de ellos más de lo que ellos cuidan de sí mismos, ciertamente se hundirían en mucha más culpa de la que ahora incurren. Porque, aunque procuran conscientemente guardarse y vigilan cada día sus corazones y sus caminos, tal es el engaño del pecado que, si la providencia no pusiera obstáculos en su sendero, con mucha más frecuencia caerían en la trampa y se contaminarían. Y esto lo hace de diversas maneras. A veces, la providencia preserva al pueblo de Dios, suscitando a otros para que intervengan con consejos oportunos, los cuales disuaden eficazmente de llevar adelante un propósito pecaminoso. Así, Abigail se encuentra con David en el momento justo
y lo persuade de desistir de su mal intento. Primera de Samuel 25:34. También encuentro registrado, como en otro caso se mencionó antes, acerca de aquel santo varón, el señor Dodd, que estando una noche avanzada en su estudio, sintió un fuerte impulso, aunque a una hora impropia, de visitar a un caballero de su conocimiento. No sabiendo cuál podría ser el propósito de la providencia en esto, obedeció y fue. Cuando llegó a la casa, después de golpear varias veces a la puerta, el mismo caballero salió y le preguntó si tenía algún asunto que tratar con él. El señor Dodd respondió: «No, pero no podía estar tranquilo hasta verte». «Oh, señor», replicó el caballero, «usted ha sido enviado por Dios en esta hora, porque justo ahora», y al decir esto, sacó una cuerda de su bolsillo, «iba a quitarme la vida». Y así fue como el desastre fue evitado. En otras ocasiones, la providencia impide los medios e instrumentos por los cuales se hubiera cometido el mal. Así, cuando el buen rey Josafat se alió con el impío rey Ococías para construir naves en Ezión-Geber, que fueran a Tarsis, Dios frustró el designio rompiendo las naves con una tormenta. 2 Crónicas 20, 35-37. También leemos en la vida del señor Bolton, escrita por el señor Bagshaw, que mientras él se hallaba en Oxford, mantenía una estrecha amistad con el señor Anderton, un buen erudito pero ferviente papista. Conociendo los dones naturales de Bolton y notando que se encontraba en cierta necesidad material, aprovechó la ocasión y usó muchos argumentos para persuadirlo de reconciliarse con la Iglesia de Roma y acompañarlo al seminario inglés, asegurándole que allí no le faltaría nada y tendría oro en abundancia. El señor Bolton, hallándose entonces pobre tanto de ánimo como de bolsillo, aceptó la invitación y se fijó día y lugar en Lancashire, donde habrían de encontrarse para embarcarse y partir. Pero el señor Anderton nunca llegó, y así Bolton escapó de la trampa. A veces, Dios impide el pecado poniendo sobre el cuerpo alguna aflicción severa para evitar un mal mayor. Y esto es lo que significa: cercaré su camino con espinos. Oseas 2:6. Así, Basilio fue por largo tiempo atormentado con un dolor de cabeza violento, el cual reconocía como un medio usado por la providencia para refrenar la lujuria. Pablo tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Y esta aflicción, fuera lo que fuera, fue dispuesta para impedir que se enorgulleciera. Segunda los Corintios 12:7. A veces el pecado es prevenido en los santos mediante una mejor iluminación de su mente en los oráculos sagrados de Dios. Así, cuando comenzaron a levantarse en la mente de Asaf pensamientos pecaminosos por la prosperidad de los impíos y su propia condición afligida, hasta el punto de pensar que todo su esfuerzo en la religión había sido en vano, fue corregido y liberado de la tentación al entrar en el santuario, donde Dios le mostró cómo juzgar a las personas y las cosas no por su apariencia presente, sino por su fin y resultado. Salmo 73, 12, 13, 17. Y a veces, la providencia de Dios impide los pecados de su pueblo quitándolos del camino de la tentación por medio de la muerte. En este sentido podemos entender aquel texto: el justo perece y nadie lo toma en cuenta,
Los hombres piadosos mueren, y nadie comprende que de delante del mal es quitado el justo. Isaías 57, 1. Es decir, del mal del pecado tanto como del sufrimiento. Cuando el Señor ve a sus hijos abatidos de espíritu y sin fuerzas para enfrentar pruebas y tentaciones severas que se avecinan, es para ellos una misericordiosa providencia ser liberados mediante la muerte y puestos fuera del alcance del peligro. Considerad, pues, y admirad la providencia de Dios, oh santos del Señor, que ha cuidado más de vuestras almas de lo que vosotros mismos habéis cuidado de ellas. Si la providencia de Dios no hubiera obrado de esta manera preventiva, quizá hoy seríais tantos Magor Misabib 10, es decir, hombres envueltos en temor por el mal que vosotros mismos habríais provocado. Cuán profundamente se conmovió el corazón de David bajo aquella providencia preventiva antes mencionada. 1 Samuel 25, 32-34. Bendijo al Señor, al instrumento y al consejo, mediante los cuales su alma fue preservada del pecado. Tan solo deteneos a meditar con seriedad en algunos aspectos de este asunto. Piensa en cuántas veces tu naturaleza corrompida te ha impulsado con violencia hacia el pecado, de tal manera que toda la gracia interior que poseías no habría bastado para resistir su fuerza, si la providencia no lo hubiera impedido de alguna de las maneras que ya has oído. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Te descubriste a ti mismo como una pluma llevada por el viento de la tentación. Cuán cerca has estado del borde mismo del pecado, y sin embargo has sido salvado por la mano misericordiosa de la providencia. No podrías decir como aquel, casi en todo mal he estado, Proverbios 5:14, y casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Salmo 73:2. Oh misericordiosa providencia, que intervino tan oportunamente para socorrerte. ¿Cuántos han sido dejados caer bajo la fuerza de la tentación, para vergüenza de la religión y herida de su propia conciencia, hasta el punto de no haber recobrado jamás su antigua paz, viviendo en el mundo sin consuelo hasta el día de su muerte? Cuán triste habría sido tu estado si el Señor no te hubiera librado misericordiosamente de los muchos miles de tentaciones que te han asaltado. Te digo que no puedes calcular las misericordias que posees por medio de tales providencias. Son dulces tus lombres y están en paz tus conciencias, dos misericordias tan queridas para ti como tus dos ojos, pues ciertamente se las debes, si no del todo, sí en gran medida, a la ayuda y asistencia que la providencia te ha concedido a lo largo de todo el camino que has recorrido en este mundo tan lleno de peligros y tentaciones hasta el día de hoy. Anda, pues, de manera digna de esta obligación para con la providencia, y reconoce agradecido su bondad. No atribuyas tus escapatorias del pecado a accidentes, ni a tu propia vigilancia o sabiduría. Mira también que no tientes a la providencia por el otro lado, confiando de manera irregular en su cuidado sobre ti sin tomar tú mismo el debido cuidado. Conservaos en el amor de Dios. Judas 21. Guarda tu corazón con toda diligencia. Proverbios 4:23. Aunque la providencia te guarde, lo hace en el camino del deber.
Así ves el cuidado que la providencia ha tenido sobre tu alma al prevenir los peligros espirituales y las miserias que de otro modo te habrían sobrevenido en medio de las tentaciones. Ahora te mostraré que no ha estado menos atenta a tu cuerpo, sino que con gran ternura lo ha llevado en sus brazos a través de innumerables peligros y amenazas. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Salmo 121, 4. Él es el preservador de los hombres. Job 7:20. Para mostrar ante ti la gloria de esta providencia, consideremos los peligros en los que incluso los mejores de los hombres a veces caen, y los medios por los cuales la providencia los preserva en medio de tales peligros. Hay muchos peligros en los que a menudo somos lanzados en este mundo. El apóstol Pablo nos da un informe general de sus peligros. Segunda a los Corintios 11:26. Y qué gran maravilla es que nuestra vida no haya sido extinguida en alguno de los peligros en los que hemos estado. ¿Acaso no hemos caído algunos de nosotros, y más de una vez, en enfermedades y dolencias muy peligrosas, en las que hemos llegado hasta el mismo borde de la tumba? Job 33:18, 21:28. Y hemos dicho, o podríamos haber dicho con Ezequías, en la tranquilidad de mis días dije, me iré a las puertas del sepulcro. Me privarán del resto de mis años. Isaías 38:10. ¿No hemos tenido muchas veces la sentencia de muerte en nosotros mismos, y nuestros cuerpos, en esos momentos, han sido como un barco con fugas en medio de una tormenta, que ha tomado agua por todos lados hasta estar a punto de hundirse? Y sin embargo, Dios nos ha preservado, reparado y vuelto a lanzar al mar de la vida tan bien como antes. ¡Oh! ¡Qué maravilla es que un cuerpo tan frágil haya sido conservado tantos años y haya sobrevivido a tantos peligros! ¿No sería más asombroso ver un vaso de cristal de Venecia pasar de mano en mano durante 40 o 50 años, y a pesar de tantos golpes y caídas, permanecer entero? Si hoy gozas de salud o te has recuperado de enfermedades, es porque Él no ha puesto ninguna de estas enfermedades sobre ti, o porque Él es el Señor que te sana. Éxodo 15:26. ¿De cuántos peligros mortales te ha librado su mano en aquellos años de confusión y calamidad pública, cuando la espada se bañaba en sangre y sembraba espantosa destrucción, y cuando quizá tu vida te fue concedida una y otra vez como un botín arrebatado del enemigo? David puso especial atención en esto cuando dijo, «Oh Señor Dios, fortaleza de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla». Salmo 140:7. Beza, hallándose en Francia durante la Primera Guerra Civil y siendo zarandeado de un lado a otro por 22 meses, registró 600 liberaciones de peligros en ese tiempo, por las cuales dio solemne gracias a Dios en su último testamento. Si la espada no te destruyó, fue porque Dios no le dio permiso para hacerlo. Muchos de ustedes han visto maravillas de salvación en las profundidades del mar, donde la mano de Dios se ha extendido de manera visible para rescatarlos y librarlos. Esto está bellamente expresado en el Salmo 107, versículos 23 a 27, que he expuesto en otro lugar con detalle, acerca de lo cual pueden decir, en sentido literal, lo que el salmista dijo en sentido figurado.
Si Jehová no hubiera estado de nuestro lado, nos habrían tragado las aguas. El torrente habría pasado sobre nuestra alma. Salmo 124, 1. Ver a hombres que han pasado tantos años en el mar, donde sus vidas han pendido continuamente de un hilo, llegar a una edad avanzada, cuando no podían contarse ni entre los vivos ni entre los muertos, como suele decirse de los marineros. Oh, cuánta razón tienen para adorar a su gran preservador. Miles de sus compañeros han descendido a las profundidades, y ustedes todavía están aquí para alabar al Señor entre los vivos. Han vivido más cerca de la eternidad que la mayoría, y a menudo han estado en peligros eminentes en el mar. Seguramente, todas estas y tantas liberaciones claman a gran voz por sus más agradecidos reconocimientos. Cuántos peligros y accidentes innumerables, el más pequeño de los cuales ha bastado para cortar la vida de otros, nos ha hecho atravesar Dios a todos nosotros. Creo poder decir con seguridad que tus misericordias de este tipo, tanto las negativas como las positivas, son más numerosas que los cabellos de tu cabeza. Miles de estos peligros nunca los vimos ni fuimos conscientes de ellos en particular. Pero aunque nosotros no los vimos, nuestro Dios sí los vio y nos libró del peligro antes de que siquiera sintiéramos temor. Algunos, sin embargo, fueron evidentes para nosotros y tan notables que no podemos recordarlos ni hablar de ellos hasta el día de hoy, sin que nuestras almas se conmuevan nuevamente por esas misericordias. Se cuenta de nuestro célebre Jewel, que al comienzo del reinado de la reina María, cuando la Inquisición se apoderó de él en Oxford, huyó de noche hacia Londres, pero providencialmente, al perder el camino, escapó de los inquisidores que lo perseguían. Sin embargo, aquella noche cayó en otro peligro inminente de muerte, pues al vagar sin rumbo en la nieve, desfalleció y quedó tendido en el camino, jadeando y luchando por su vida, hasta que el siervo de Latimer lo halló y lo salvó. Sería fácil multiplicar ejemplos de este tipo. La historia está llena de ellos. Pero creo que pocos de nosotros carecemos de ejemplos tomados de nuestra propia experiencia y en abundancia. Por eso prefiero, en lugar de añadir más relatos, insistir en que reflexionen profundamente sobre el sentido de estas providencias, para que puedan dar una respuesta adecuada al Dios de sus misericordias. Consideren lo que le deben a la providencia por su protección, por medio de la cual su vida ha sido prolongada hasta hoy, junto con toda su utilidad y consuelo. Miren a su alrededor en el mundo, y cada día verán personas en toda parte que son objeto de compasión, privadas por tristes accidentes de todos los consuelos de la vida, mientras que, entre tanto, la providencia los ha preservado con ternura. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Salmo 34, 20. ¿Acaso la estructura elegante y armoniosa de su cuerpo permanece intacta? Sus miembros no están deformados ni convertidos en asientos de dolor, ni se ha perdido la utilidad de ninguna parte. Pues sepan que esto se debe a que la providencia nunca soltó su mano desde el momento en que salieron del vientre, sino que, con ojo vigilante y mano tierna, los ha guardado en todo lugar y los ha tenido bajo su cuidado. Consideren como cada miembro de su cuerpo, que ha sido guardado con tanta ternura,
Sin embargo, ha sido instrumento de pecado contra el Señor. Y no solo en los días de su inconversión, cuando presentaban sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado. Romanos 6:13. Sino aún después de haberlos entregado en pacto al Señor, como instrumentos consagrados a su servicio. Y, aún así, cuán tierna ha sido la providencia para con ustedes. Muchas veces lo han provocado a castigarlos en cada parte de su cuerpo, a imponer dolor físico sobre cada miembro que fue instrumento de mal moral. Pero, oh, cuán grandes han sido sus compasiones hacia ustedes y cuán maravillosa su paciencia. Consideren cuál es el propósito de la providencia en todo el cuidado tierno que ha mostrado hacia ustedes. ¿Por qué los protege con tanta constancia y no permite que el mal los alcance? ¿No es acaso para que empleen sus cuerpos para Dios y se dediquen con gozo al servicio al cual Él los ha llamado? Sin duda, este es el fin y la meta de tales misericordias. De otro modo, ¿para qué se les concederían? Sus cuerpos forman parte de la redención de Cristo, tanto como sus almas. Primera a los Corintios 6:19. Han sido encomendados a la custodia y tutela de los ángeles. Hebreos 1:14. Quienes les han prestado muchos servicios. Ustedes mismos los han consagrado al Señor, y lo han hecho por la más alta de las razones. Romanos 12:1. Ya han sido objeto de muchas misericordias en este mundo. Salmo 35:10. Y participarán de una gloria y felicidad singulares en el mundo venidero. Filipenses 3:21. ¿Y no deberían entonces ser empleados, sí, alegremente gastados, en su servicio? Cuán razonable es que así sea. ¿Por qué habrían de ser preservados con tanto cuidado por Dios, si no es para ser usados para su gloria? Gracias por acompañarme hoy en Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.